Voy a tener durante algunas predicaciones, no sé si serán 3, 4 más, pero será sobre el lema del año 2019 que hemos comenzado, se lo recuerdo, año de crecimiento cuidando la simiente. Y dijimos que la simiente es la semilla del Evangelio que ha sido plantada en nuestros corazones, y para cuidar la semilla del Evangelio que ha sido plantada en nuestros corazones debemos crecer espiritualmente. Por eso el tema para estos domingos es hoy y será una vida de compromiso con Dios y con la iglesia. Una vida de compromiso con Dios y con la iglesia. Hace unos pocos días leí algo interesante que se lo comparto. Dice: las personas comprometidas con Dios y la iglesia son aquellas que se toman con seriedad orar, apoyar económicamente a su iglesia, evangelizar y discipular. Lo vuelvo a repetir. Las personas comprometidas con Dios y la iglesia son aquellas que se toman con seriedad orar, apoyar económicamente a su iglesia, evangelizar y discipular. Son también las personas que están desarrollando algún servicio a la iglesia, a Dios, a los hermanos y a la comunidad. Estamos para servir. Lo he mencionado y he estado leyendo sobre el pastor y escritor Rick Warren, y cuando lo leo me parece muy interesante la insistencia del pastor en que cada persona que entra a una congregación tiene que adquirir compromisos. Cada persona que entra a una congregación tiene que adquirir compromisos. ¿Qué es adquirir compromisos? Y vamos a ir, creo que lo tenemos en el telón, que hoy no es telón, sino que es una pared blanca. Pero, ¿qué es adquirir compromiso? Y quiero ver 4 cosas de un texto que he encontrado en el libro de Deuteronomio. Dice así la palabra de Dios: y ahora, Israel, ¿qué requiere tu Dios? Y ahí vemos 4 cosas. En primer lugar, que le temas, que le temas. Y por supuesto el temor a Dios no es miedo, no es tenerle miedo a Dios, no es aquel ser que está por ahí escondido detrás de una nube apuntándonos con los dedos y diciendo: ah, pecador, te voy a mandar al infierno si no te arrepientes. Eso no es el temor a Dios, no es tenerle miedo a Dios, es tenerle respeto, es tenerle admiración y es rendirse a Dios y rendirse a la voluntad de Dios. Que le temas. En segundo lugar, que andes en todos sus caminos. Y leía el salmo que vamos a cantar al final de la prédica, basado en el Salmo 25, y que nuestra oración sea la del salmista David, cuando dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Adquirir compromiso entonces es temer a Dios, andar en todos sus caminos, 2, 3, que le ames, 4, y que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Como Ronnie nos hablaba el domingo pasado, amar y servir a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, pero también con todas nuestras fuerzas. Con todas nuestras fuerzas. ¿Qué es entonces adquirir compromiso? De acuerdo a esta palabra del libro de Deuteronomio. Y ahora, Israel, ¿qué requiere tu Dios?
que le temas, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el desafío que tenemos, hermanos y hermanas, es que cada uno avance, crezca y se desarrolle más y más en el camino del Señor y en la vida cristiana. El apóstol Pablo escribe ese verso tan conocido: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, o sea, Dios, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Amén. Estando convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios hará su parte, irá perfeccionando nuestra vida cristiana, pero hermanos, a medida que tú y yo se lo permitimos. Escribe el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12. Por esto, amados hermanos, les ruego que se entreguen de cuerpo entero a Dios, o sea, espíritu, alma, mente y cuerpo, como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que Él puede aceptar. Teniendo en cuenta lo que Él ha hecho por nosotros, ¿será demasiado pedir? Y entonces viene también en el verso 2, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Y cuando yo veo la iglesia de Cristo en el mundo, veo que en muchos lugares, lamentablemente, la conducta y las costumbres de este mundo se están mezclando con la iglesia de Cristo. Y el apóstol Pablo nos dice fuerte, para que cada uno lo entienda bien: no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. Así aprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor. Amén. Hace 2 domingos les dije una frase que la vuelvo a repetir: una iglesia saludable es aquella en la que cada integrante tiene una vida de compromiso. Amén. Y yo quiero una iglesia saludable. Y yo creo que todos queremos una iglesia saludable. Amén. Pero es aquella en la que cada integrante tiene una vida de compromiso. Entonces yo puedo decir, un cristiano es mejor cristiano y disfruta más espiritualmente si vive comprometido con Dios, con el Evangelio de Jesucristo, con el servicio y con la iglesia a donde asiste. Amén. Y hermano y hermana, lo que quiero y está en mi corazón para esta tarde es que reflexionemos sobre el nivel de compromiso que cada uno de nosotros tiene. El nivel de compromiso que cada uno de nosotros tiene. En primer lugar, con Dios, con el Evangelio que ha sido plantado en nuestras vidas. El compromiso con la palabra de Dios y sus enseñanzas. El compromiso con el servicio a Dios y con la congregación a donde vivimos, a donde asistimos. En este caso, la congregación Nueva Vida, que es nuestra congregación. En el caso de aquellos que me están viendo y escuchando, en la congregación donde cada uno de ustedes asisten. Quizás y no quizás, soy duro. Pero hermanos, cuando no hay compromiso, la vida cristiana se vuelve, y le digo 3 cosas. Y no lo digo a ustedes directamente, por supuesto. Lo hablo en términos general a la iglesia de Cristo en la tierra. Pero cuando no hay compromiso, la vida cristiana se vuelve, 1, rutinaria y fría.
todo se hace por rutina, sin el amor, sin el calor de Dios en nuestros corazones. Todo es rutinario. En segundo lugar, se vuelve improductiva. No lleva fruto de ningún tipo. Y Jesús dice algo muy importante, qué cuidado tenemos que tener en cuanto a este tema. Dice Jesús, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol, entonces dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y enseguida viene la aclaración en los 2 versos que siguen. Así que por sus frutos los conoceréis, si hay o no compromiso. Y entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Se vuelve improductiva la vida cristiana cuando no hay compromiso. Y en tercer lugar, se vuelve indiferente. Se vuelve indiferente. O sea, nada importa. Vamos a la iglesia por costumbre y si no venimos, no pasa nada. No importa. Y cuando venimos somos simples espectadores. Como si estuviéramos en el estadio o en el teatro. Miramos, disfrutamos, pero no nos involucramos. O sea, no venimos con esa expectativa en nuestros corazones cada vez. Hoy voy a ir a la casa del Señor y voy con esa expectativa. ¿Qué hará Dios hoy en mi vida? ¿Qué hará hoy Dios con nosotros? ¿Habrá salvación? ¿Habrá sanidad? ¿Habrá llenura del Espíritu Santo? ¿Habrá liberación? ¿Habrá bendición? ¿Habrá cambio? ¿Habrá transformación? ¡Qué expectativa! No voy a una reunión más. Voy con esa expectativa en mi corazón. Señor, ¿qué vas a hacer hoy en mi vida? ¿Qué vas a hacer hoy con nosotros? Y cuando tenemos ese corazón y esa mente abierta a lo que Dios quiere hacer, hermano y hermana, cualquier cosa puede pasar en nuestras reuniones. Amén. Cualquier cosa. Amén. Bendito sea Dios. Así que, cuando no hay compromisos, la vida cristiana se vuelve rutinaria y fría, improductiva e indiferente. Veremos algunos domingos ejemplos de la Biblia de personas que se destacaron justamente por vivir comprometidos con Dios. Hoy vamos a ver el caso de un personaje del Antiguo Testamento llamado Nehemías. ¿Cuántos han oído hablar de Nehemías? ¿Quién era Nehemías? O sea, lo vamos a utilizar como un ejemplo. ¿Quién era? ¿Era un líder? No. ¿Era un profeta? Tampoco. ¿Era un sacerdote en el pueblo de Israel? No. A lo mejor era un levita, aquellos que se dedicaban día y tarde y día y noche a alabar a Dios, a cantar. No, tampoco. Nehemías era un trabajador, un empleado, que tenía un empleo no muy bueno, quizás, o un poco peligroso. Nehemías era el copero del rey. Se dice que en aquel tiempo los enemigos trataban de alguna manera de envenenar la comida o la bebida o el vino que el rey tomara o comiera, y de esa manera poder ocasionar un disturbio grande en el reino. Entonces los reyes y las personas de más alto rango tenían a alguien que probaba la comida y probaba el vino que tomaban. Si estaba envenenado, el pobre copero, y si no, entonces el rey lo tomaba con. Eso era Nehemías, el copero del rey, y todavía estaba en un lugar ocupado. Pero el corazón de Nehemías, cuando leemos la Biblia, el corazón de Nehemías estaba entregado en honrar a Dios. Había adquirido un compromiso con Dios de vivir de acuerdo a su voluntad.
Y repito, no era un pastor, no era un misionero, no era un apóstol, era un simple trabajador, pero que honraba a Dios y que quería hacer su voluntad. ¿Cómo lo sabemos? Directamente vamos a la Biblia, al libro de Nehemías. Y aquí quiero ver tres cosas. En primer lugar, Nehemías era un hombre de oración. Nehemías era un hombre de oración. Vamos a ver primero cómo comienza la historia, porque aquellos que quizás no han leído bien la historia van a preguntarse, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué determinadas actitudes de Nehemías? Bueno, dice la Biblia, en diciembre del año 20 del reinado de Artajerjes de Persia, cuando yo servía en el palacio de Susa, uno de mis compatriotas, un judío llamado Ananí, vino a visitarme con algunos hombres que habían llegado de Judá, porque se había dado la oportunidad de que parte del pueblo pudiera volver a Jerusalén. Aproveché entonces la oportunidad para preguntarle cómo estaban las cosas en Jerusalén, cómo están todos por allá. Los judíos desterrados que regresaron a Jerusalén, ¿están bien? Pues te diremos, contestaron, que las cosas no andan muy bien. Los que regresaron del destierro sufren grandes males y afrentas. Los muros de Jerusalén aún están medio derribados y las puertas están quemadas. Cuando oí esto, dice Nehemías, me senté y lloré. Ahora, cuando digo que Nehemías era un hombre de oración, ya vamos entonces a lo que sigue. Cuando oí esto me senté y lloré. Pero no quedó ahí, no quedó llorando lo que había escuchado. Dice, durante varios días ayuné y oré al Dios del cielo. Oh Jehová, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumple las promesas y que amas y tienes misericordia de los que te aman y te obedecen. Escucha mi oración. En el verso 11 dice, oh Jehová, escucha mi oración. Escucha la oración de quienes se deleitan en darte gloria y honra. Ayúdame cuando le presente al Rey mi petición. Haz que su corazón sea propicio a mí. Al capítulo 2 y el verso 4 dice, bien, ¿qué podemos hacer?, preguntó el rey. Y antes de contestarle, dice la Biblia, elevé una oración al Dios del cielo y luego le contesté. Capítulo 4, verso 4, estaba en otra situación difícil y entonces ahí se estaban burlando de Nehemías y de la tarea que él iba a hacer. Entonces yo oré, no lloré. Oye, oh Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. No pases por alto su pecado, no los borres, etc. Pero era un hombre de oración. Antes de tomar una actitud, antes incluso de abrir la boca, oraba y pedía a Dios que le dijera. Y esto es, hermanos, lo que cada uno de nosotros, lo que cada cristiano debe hacer. Tener tiempos de oración y tener tiempo de meditación en la palabra de Dios. Amén. En segundo lugar, Nehemías era un hombre de acción. Él preparó un plan de trabajo, o sea, él no solo oraba, porque hay gente que ora y no hace nada porque los planes se cumplan. Él no solo oraba, sino que mientras oraba, su fe accionaba y él trabajaba para lograr el fin que se había dispuesto. Capítulo 1, verso 11. Dijimos que él entonces estaba orando, ayúdame cuando le presente al rey mi petición. Yo era entonces copero del rey. Pero él entonces
lo que va a hacer, ver capítulo 2 y el verso 4, elevé una oración al Dios del cielo y le contesté al rey: si agrada a su majestad y si he hallado gracia ante su presencia, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad de mis padres. Para reconstruir la ciudad de mis padres. O sea, Nehemías no solo oró, Nehemías accionó. Presentó un plan de trabajo. Su fe comenzó a crecer y fue directamente al rey a decirle su plan. Habló con el rey y logró el objetivo. Pudo viajar a Jerusalén. Y si ustedes leen, sería bueno leer el libro de Nehemías. Él no solo le pide al rey que lo deje ir, sino que luego le pide otras cosas. O sea, hasta es un poco atrevido en su fe y en su forma de presentar el trabajo que él estaba dispuesto a hacer. Pero logró su objetivo. Aparte de orar, era un hombre de acción. Capítulo 2, verso 17, le dice a los que había reunido para hacer el trabajo: ustedes conocen bien el estado calamitoso de nuestra ciudad, les dije. Está en ruina y las puertas están quemadas. Pero también él comienza a animar a los que estaban con él trabajando y le dice: vamos, reedifiquemos los muros de Jerusalén y quitemos de nosotros este oprobio. Entonces les hablé del deseo que Dios había puesto en mi corazón y de la conversación que había tenido con el rey para presentarle mi plan que él había aceptado. Y ellos respondieron inmediatamente: bien, vayamos y construyamos la muralla, y comenzaron a trabajar. Él accionó la fe, puso en marcha el plan que tenía y también logró que aquellos que estaban con él se pusieran a trabajar. Nehemías era un hombre de oración y Nehemías era un hombre de acción. En tercer lugar, Nehemías era un hombre de convicción, determinación y firmeza. Convicción, determinación y firmeza. En el ministerio, en el servicio, en el trabajo que Dios le había encomendado. Y cuando leemos los primeros capítulos de Nehemías, vemos que nada ni nadie lo hizo dejar lo que él se había propuesto hacer. Al contrario, se esforzó más y más y defendió con valor aquello que Dios había puesto en su corazón para hacer. Había convicción, había determinación y había firmeza. Dice Nehemías luego el capítulo 6 y el verso 15, que en solo 52 días, menos de 2 meses, terminó la obra que Dios le mandó hacer. En menos de 2 meses reconstruyeron las murallas de Jericó, de Jerusalén, que estaban caídas, y pusieron puertas nuevas en los lugares donde había que ir. Y es interesante lo que pasa luego, el resultado. Dijimos 6, capítulo 15. Terminamos el muro a principios de septiembre, 52 días después de haberlo comenzado. Y dice el verso 16, cuando nuestros enemigos y las naciones circunstantes supieron que habíamos acabado, sintieron miedo y humillación y comprendieron que la obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. O sea, el trabajo, el servicio a Dios que él realizó luego de orar y luego de poner en acción lo que Dios había puesto en su corazón de hacer, sirvió de testimonio para los demás. Todos los países alrededor, dice que no podían hacer otra cosa que decir: Dios ha estado con ellos. El nombre de Dios se glorificó. ¿Por qué? Porque un hombre oró, porque un hombre trabajó y porque un hombre tuvo convicción
en lo que Dios le había dado para hacer. ¿Fue fácil? No, no fue nada fácil. Enfrentó toda clase de enemigos. Leemos un poquito, capítulo 2, verso 10. Pero cuando Sanbalat el horonita y Tobías el funcionario amonita oyeron que habían llegado a Jerusalén, se enojaron mucho porque había alguien interesado en ayudar a Israel. Verso 19, siguen apareciendo los enemigos. Dice, cuando Sanbalat el horonita, Tobías el funcionario amonita, y ahora uno más, y Gesem el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron y dijeron, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Se están rebelando acaso contra el rey? Sin saber que Nehemías ya había hablado con el rey y que tenía su permiso y su apoyo para hacer esa obra. Capítulo 4, verso 1. Sanbalat se enojó mucho cuando supo que estábamos reedificando el muro, enfurecido. Nos insultó, se burló de nosotros y lo mismo hicieron sus amigos. Y ahora aparece otro más, los oficiales del ejército samaritano. Y decían, ¿qué hace este grupito de judíos pobres y débiles? ¿Piensan que si hacen suficientes sacrificios podrán construir la muralla en un día? Miren las piedras calcinadas que están sacando de la basura para volverlas a usar. Tobías el amonita, que estaba junto a él, agregó, valiente construcción. Si un zorro camina sobre el muro, lo destruye. Vayan pensando qué es lo que nos pasa a nosotros, como hijos e hijas de Dios, cuando queremos vivir comprometidos con Dios. ¿Qué es lo que nos pasa con aquellos que no entienden, que no saben, que no conocen, que se burlan, que van contra nosotros, que trabajan contra nosotros? Aquí no se ve tanto, pero en Uruguay y en otros países de América Latina, hermanos, nosotros muchas veces abríamos la puerta de nuestra casa y ahí había gallinas muertas, maíz tirado, un poco, y había que salir y decir en el nombre de Jesús, agarrar la escoba, barrer todo, en el nombre de Jesús nada ni nadie nos puede hacer. O sea, siempre habrá gente que no nos entiende, que no nos quiere y que no quiere que sigamos el camino del Señor porque está en contra de lo que este mundo dice, porque está en contra de los pensamientos de la sociedad en la cual vivimos. Y en tantos países gente es echada en la cárcel, es torturada y es matada simplemente por querer tener un compromiso con Dios. Seguimos leyendo un poquito más, capítulo 4, versos 7 y 8. Pero cuando Sanbalat, Tobías y los árabes, se siguen anotando, amonitas y asdoditas, oyeron que la obra estaba avanzando y que las brechas del muro estaban siendo reparadas, se pusieron furiosos, se confabularon para atacar a Jerusalén y producir confusión. Se seguían los enemigos. O sea, vuelvo a repetir, no fue fácil la tarea que Dios le había encomendado y que Nehemías, con convicción y con firmeza, llevó adelante. No fue fácil. Verso 9 del capítulo 4, otra vez oró. Pero nosotros oramos a nuestro Dios. Y entonces, no solo oró, sino que puso en marcha otro plan. Nosotros oramos a Dios y establecimos guardias que vigilaran de día y de noche. Se puso en acción. Vio un plan para cuidar a aquellos que estaban trabajando en lo que Dios le había encargado. Era un hombre con compromiso. Y no tenía enemigos solo afuera, sino que dice que
algunos de los dirigentes, o sea, de ellos, de los que estaban trabajando, comenzaron a quejarse de que los obreros se estaban cansando. Había tanto escombro por retirar que jamás podríamos reconstruir solo las murallas. Si llevamos eso a una iglesia, a una congregación, aún dentro de la congregación de Israel, había gente que se estaba poniendo en contra del trabajo que estaban haciendo. Y hermanos, es igual con nosotros hoy, es exactamente igual, y ustedes lo saben igual que yo. Dice el apóstol Pablo, le escribe a los Efesios, en el capítulo 6, versos 11 y 12, nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, aunque el enemigo usa seres de carne y hueso para atacarnos, para tratar de debilitarnos, para burlarse de nosotros. Pero él dice, nuestra lucha no es contra ellos, sino contra seres incorpóreos, malignos, soberanos del mundo invisible, poderosos seres satánicos y príncipes de las tinieblas que gobiernan este mundo, y contra perversas huestes espirituales en el mundo espiritual. Tenemos grandes y fuertes enemigos, hermanos, que van a tratar de impedirnos hacer la obra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Jesús dijo, el diablo viene solo para robar, para matar y para destruir. Ese es nuestro enemigo, hermanos. Él solo viene para robarnos lo que Dios nos ha dado. Él solo viene para matar nuestra fe. Él solo viene para destruir nuestra vida. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero Nehemías sabía lo que quería. Y Nehemías sabía quién estaba a su lado. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él podía enfrentar lo que fuera. Él sabía quién era Dios. Y entonces él dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Los amonitas, los árabes, los filisteos, los samaritanos? ¿Quién? Y lo mismo nosotros, hermanos. Jesús dijo que el diablo viene para robar, matar y destruir, pero no termina ahí. Dice, confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Confiad, yo he vencido al mundo. Y Jesús también dijo, nos dice a cada uno de nosotros, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. No estamos solos, hermanos. No estamos solos en nuestra batalla. No estamos solos en nuestro deseo, nuestro anhelo de comprometernos más con Dios. Porque cuanto más queremos comprometernos, más el diablo nos atacará. Y cuando, repito, hablo del diablo, hablo de gente que se deja utilizar por el diablo. Familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Termino. ¿Es fácil entonces vivir comprometidos? No. No siempre es fácil, hermanos. Más bien, es difícil. Porque estamos viviendo en este mundo lleno de maldad, lleno de corrupción, lleno de pecado. Estamos viviendo en una sociedad que está cada vez más contraria a lo que tú y yo tenemos en el corazón y a lo que tú y yo tenemos en la palabra de Dios para obedecer y seguir. Un mundo lleno de maldad. Pero debemos vivir y debemos buscar vivir una vida comprometida con Dios y con la iglesia. Para eso necesitamos convicción, determinación y firmeza. Ser firmes,
firmes en lo que Dios nos ha dado, firmes en lo que Dios quiere de nosotros, firmes en lo que Dios pretende de nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se animan a decirlo juntos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con fe, con determinación, lo decimos otra vez y más fuerte. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Y ahí, si tienes a alguien que sabes está en contra de ti y de tu fe, aquí, ¿quién contra nosotros? Seguiremos con el tema y veremos más ejemplos de la Biblia en cuanto a personas comprometidas con Dios. Amén. Y lo que ellos lograron por estar comprometidas con Dios. Pero vamos a orar y después vamos a terminar cantando el coro basado en el Salmo 25. Pero vamos a orar ahora. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a través de su Espíritu Santo. Porque lo necesitamos. La lucha no es fácil. La batalla no es fácil. En este mundo en el cual estamos viviendo, hermanos. Pero con Él somos más que vencedores. Con Él no solo las hermanas son victoriosas, con Él somos todos victoriosos. Amén. Tú sabes si necesitas algo de Dios ahora.